Bueno, como les decía, ahora me toca hacer presentación. Pues tengo el gran honor de presentar a mi buen amigo, el ingeniero, maestro en ingeniería, José Álvaro Pérez Gómez, que es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, con maestría en estructuras por la UNAM. Es gerente corporativo de ingeniería de Grupo Geo. Ha sido vocal, secretario y vicepresidente de la mesa directiva de la SMIE desde el 2007 y actualmente es el presidente de esta asociación. Ahí le dejé una línea que no era de él. Bueno, lo que pasa es que participa del grupo de trabajo de las normas mexicanas sobre mampostería en el 11, y participa también en el subcomité de revisión de las normas complementarias para mampostería del Distrito Federal, y es profesor de curso de proyecto de concreto y mampostería en la Facultad de Ingeniería, y la materia de mampostería en la especialidad de construcción también aquí en la Facultad de Ingeniería de Loma. Bueno, los dejo con él. Bueno. Bueno, pues a mí me toca hablar de una norma que está por salir, la norma NMX C486 para mortero de uso estructural, y vale la pena comentar que esta norma, bueno, pues es algo que hacía falta dentro del paquete de las normas de mampostería. Teníamos ya una norma muy adelantada en cuanto a piezas de mampostería, pero nos faltaba de alguna manera el que se pudiera normar el material con que se unen o se puntean las piezas. Realmente la única especificación, digamos, a nivel nacional que se contaba para morteros, pues era la poca información que existe en las normas técnicas de mampostería del Distrito Federal, y realmente si es media cuartilla lo que se establece sobre el mortero, pues es mucho, ¿no? Realmente había muy poca especificación al respecto, y ya también en el medio, digamos, en la construcción, los fabricantes de algunos materiales ya se habían adelantado al tema de la parte normativa, y ya era pues importante el poder establecer ya una especificación sobre morteros. Por esa es la razón de que el grupo de trabajo de mampostería pues vio el interés de trabajar en esta norma. Y bueno, aquí quiero resaltar la colaboración, pues obviamente, de Leonardo Flores como coordinador del grupo de mampostería, de Gretel Martínez Corona de Cemex, que nos acompaña aquí, sí, que nos ayudó mucho con algunas pruebas de correlación que vamos a ver, y de Gabriela Juárez y todo el equipo de Industrial Bloquera, del ingeniero Felipe, también, que nos ayudaron con algunas pruebas que se hicieron y especificaciones sobre los morteros. Bueno, la norma está prácticamente a punto de salir, como se comentó. Ya pasó todos los filtros, ya pasó todas las revisiones del comité, ya pasó la consulta pública, que fue una consulta pública pues intensa, fue todavía varias sesiones para contestar todas las preguntas y todas las y poder atender todos los comentarios, pero finalmente ya se cerró, ya está en tránsito para que sea publicada. Esperamos que en 1 o 2 meses ya pueda ser ya una norma ya vigente. Y bueno, después de que aparece publicada, lo que establece la parte normativa, si me equivoco, por ahí me corrigen, son 2 meses, ¿sí?, para que ya se vuelva obligatoria, que es lo que se da para que los fabricantes, los laboratorios, los constructores, los supervisores, los verificadores, todos se actualicen en el conocimiento y ya se pueda exigir el cumplimiento de esta norma cuando aparezca, digamos, dentro de un reglamento de construcción, cuando aparezca en un contrato comercial o cuando aparezca en un proyecto o una especificación de una edificación. ¿Sí? Bueno, las empresas instituciones que participaron en esta norma, aquí están.
son empresas del sector público, institutos, empresas privadas, laboratorios. Realmente hubo una gama de opiniones que realmente fue una buena discusión la que se tuvo en este comité, ¿sí? Y bueno, este es de alguna manera el índice de lo que trae la norma, ¿sí? Básicamente vamos a ver los puntos más importantes y medulares para poder abreviar tiempo. ¿Sí? Bueno, el objetivo de la norma o de este anteproyecto de norma es establecer las especificaciones y métodos de ensayo que debe cumplir el mortero a base de cemento hidráulico, cemento de albañilería o cal hidratada para la construcción de elementos de mampostería de uso estructural. Y el campo de aplicación es que este anteproyecto de norma mexicana es aplicable al mortero para uso estructural en elementos de mampostería, ya sea predosificado o hecho en obra. Y aquí es donde empezamos, digamos, a hacer una diferenciación entre lo que tradicionalmente todos conocemos como el mortero que se hace en la obra, donde se mezcla el cemento, la cal y la arena, o el cemento de albañilería, ¿sí? de los materiales que ya existen en el mercado, que son los morteros predosificados, ¿sí? Que al igual que un concreto premezclado, pues ya se pueden pedir con especificaciones de diseño y tenerlas en la obra con todos los controles de calidad. En el caso del diseñador estructural, pues la especificación del tipo de mortero y debe quedar asentado en los planos y en las especificaciones de obra. Actualmente hay muchos proyectos de edificaciones de mampostería donde ni siquiera se pone el tipo de pieza y menos el tipo de mortero. Será un requisito que el diseñador pueda establecer además, o establezca además del tipo de piezas, el tipo de mortero que se debe utilizar en la ejecución de los muros y de toda la edificación de mampostería. Fabricante, cuando sea un elemento predosificado, prefabricado, es asegurar que cumpla con los requerimientos de desempeño especificados en la norma para morteros secos, predosificados o morteros convencionales. En este caso, los fabricantes, pues, lo que nos van a establecer pues, son morteros que cumplan con ciertas características, y como ya no nos van a decir si le pusieron cal, si le pusieron un mortero o un aditivo especial, en este caso los controles van a ser a partir exclusivamente de las propiedades que deben de cumplir estos morteros. Y para el caso del constructor, para los predosificadores, lo que es la colocación, curado y aspecto final, para los hechos en obra, asegurar que cumplan con las especificaciones del proyecto previo del diseño, proporcionamiento de la mezcla avalado por un laboratorio. Es decir, si un constructor va a hacer su mortero en obra, pues ya tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento en cuanto a la calidad del mortero que se está especificando en el proyecto. Y bueno, aquí hay las definiciones que se marcan en esta norma, básicamente son muchas. Sin embargo, nos vamos a abocar a las más importantes y algunos términos que no son, digamos, de uso común, digamos, para los que no están tan involucrados en lo que es la construcción de estructuras de mampostería, ¿sí? En el caso de los morteros, ya la norma establece 3 clasificaciones por su fabricación, que son los morteros hechos en obra y los morteros industrializados, que se fabrican bajo un proceso controlado en cuanto a sus propiedades. Tenemos por su uso, se clasifican en morteros para pegar piezas y morteros de relleno, que son los morteros de relleno los que se utilizan para llenar las celdas huecas de los muros de mampostería reforzada interiormente, donde todo el refuerzo va dentro del muro y no tiene, digamos, castillos de confinamiento como en algunos casos estamos acostumbrados a ver. Y por su resistencia, pues la norma establece 3 tipos de mortero, muy similar a lo que establece actualmente las normas técnicas complementarias para estructuras de mampostería del Distrito Federal. ¿Sí? Bueno, yo creo que en el caso de los morteros hechos en obra, bueno, no requieren mucha
presentación normalmente o se hacen a mano mezclando con una pala el cemento, la cal o la arena, o cuando en la obra ya hay pues, ciertos recursos, pues se usa un trompo, ¿no? El gran problema de las obras, y aquí lo podemos ver, pues es que si no hay una supervisión y un control con la gente que está haciendo el mezclado, pues tenemos arenas que se pueden contaminar, ¿sí? No hay un control de los materiales, y esto, bueno, pues nos genera ciertos problemas de calidad en la obra, ¿sí? Que algunas de los morteros predosificados tratan de evitar, ¿sí? Para poder lograr y dar una mejor calidad. En este caso, bueno, lo que son los morteros industrializados, bueno, los que más se utilizan en el medio actualmente, pues son estos morteros de larga duración, que son premezclados morteros estabilizados, ¿sí? Estos morteros pues, se transportan igual que un concreto premezclado, se fabrican en volúmenes importantes y básicamente son para obras donde requieren un gran volumen de mortero, ¿sí? La gran ventaja de estos morteros es que son morteros con retardantes que se pueden utilizar del orden de incluso de 8, 12, incluso hasta 24 horas, ¿sí? Eso ayuda a que el gran volumen que se adquiere se pueda consumir durante todo el día, ¿sí? Para el uso de estos morteros no existía ninguna norma que estableciera, digamos, cuáles son las propiedades, y lo que se maneja incluso actualmente pues es que el mismo fabricante pues establece sus propias propiedades, y en base a eso es como el constructor o el diseñador establece sus proyectos, ¿no? Ya existiendo una normativa, bueno, pues ya todos los fabricantes de este tipo de morteros pues ya se regirán bajo una norma ya establecida en cuanto a las propiedades que deben de cumplir estos morteros, ¿sí? El otro tipo de morteros prefabricados son estos que vemos, el proceso que vemos aquí, que son los morteros secos predosificados, en donde es un mortero en seco, en donde se combina el cemento, la cal, la arena, o en algunos casos aditivos especiales, en donde la arena se almacena, se clasifica, se criba, se seca, porque para poderse mezclar con el cemento, pues la arena tiene que estar completamente seca para que la humedad del cemento no haga que la humedad de la arena no haga que reaccione el cemento. Entonces llevan un proceso de secado, cribado, de almacenamiento, de dosificado, ¿sí? De mezclado y finalmente de ensacado. Y estos productos pues ya se pueden conseguir en el mercado, ¿sí? Son productos donde ya vienen establecidos con ciertas resistencias y ciertas propiedades. Y aquí pasaba lo mismo, actualmente no hay una norma, ¿sí? que regule la calidad de estos productos, y precisamente una de las intenciones de que se tenga ya esta norma en MX es que ya estos productos pues ya se puedan definir bajo una normativa, ¿sí? Y básicamente lo que se ha establecido, bueno, pues es revisar las normativas internacionales, la práctica internacional. Realmente este tipo de morteros pues son de los más utilizados en Europa y en Estados Unidos. Es una práctica ya convencional manejar morteros secos predosificados, y mucha de la experiencia que se tomó para esta norma pues fue en base a experiencia de normas de otros países, y la experiencia de los fabricantes de estos tipos de productos como la empresa Stonecrest u otra empresa que está en León, que es básicamente los primeros fabricantes que están empezando a desarrollar este tipo de morteros. Y bueno, realmente un mortero de buena calidad como estos, pues no es conveniente mezclarlos digamos, artesanalmente, y lo recomendable pues es utilizar una mezcladora. Si realmente creo que son equipos todavía poco frecuentes en la obra, pero un mortero para que
realmente pueda lograrse una buena mezcla, pues deben de mezclarse con estos equipos, ¿no? El problema de mezclarlos con los trompos es que si no se cuida el proceso de mezclado, el trompo lo que va a hacer es que el mortero se segregue y no se tenga una mezcla uniforme. Estos equipos antes eran difíciles conseguirlos aquí en México, hoy ya hay algunas empresas mexicanas que los importan y otros que los fabrican. Y realmente para hacer un buen mortero pues se requiere una mezcladora de este tipo. Y bueno, la otra clasificación, bueno, pues los morteros, realmente el principal uso que le vamos a dar o que le damos pues es el mortero para pega o para junteo de piezas, ya sea para piezas de concreto o para piezas de barro, ¿no? Digamos, ese es uno de los usos y tal vez el principal. Y el otro uso que le damos es para relleno de piezas, ya sea piezas de concreto, como los bloques huecos de concreto, o para las piezas de barro, ¿sí? Para la mampostería, que se denomina mampostería reforzada interiormente, donde tenemos castillos o alvéolos con refuerzo, ¿sí? Que van ahogados a cada cierta dimensión, ¿sí? Y que es el refuerzo de la estructura. Bueno, pues requieren pues de un mortero con ciertas propiedades, sobre todo aquí el tema del revenimiento, de la fluidez. Tienen que ser morteros con un alto revenimiento, pues para que puedan rellenar todos los huecos sin problema. La última clasificación de los morteros que hace la norma es por su resistencia, y se clasifican básicamente en morteros tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Y bueno, los morteros al final, para medir su resistencia, pues se prueban en pequeños cubos de 5x5x5, ¿sí? Y que son sometidos a carga, a compresión, igual que un cilindro de concreto. Y bueno, pues de esta prueba es como se obtiene su resistencia a la compresión a los 28 días, y en función de la resistencia pues es como se establece si es mortero tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Bueno, hay un término que las normas establecen, y es un término nuevo, digamos, en lo que es la parte de construcción, y define una de las propiedades más importantes del mortero que las normas, en este caso las de mampostería del Distrito Federal, no mencionan, ¿no? Básicamente las normas técnicas actualmente nada más le daban importancia al tema de la resistencia a la compresión, pero bueno, en esta norma se trata de también medir y controlar y especificar otras propiedades del mortero que también son importantes, además de la resistencia a la compresión, y una de estas propiedades es la fluidez, que se define como la medida de la consistencia del mortero fresco y permite medir su plasticidad y su trabajabilidad. Y luego la trabajabilidad es la propiedad del mortero de ser distribuido fácilmente en la superficie de trabajo y de ser expulsado fluidamente cuando el operario presiona la pieza superior para nivelar o alinear. Digamos que es una medida de la trabajabilidad del mortero, qué tan plástico es, ¿sí? Y la fluidez, pues al final hay una prueba que la mide, ¿sí? Y la prueba consiste en llenar un cono truncado con el mortero colocado en la mesa de fluidez, que tiene el mismo nombre, y en la mesa con un sistema mecánico se levanta y se deja caer 25 veces desde una altura de 12.7 milímetros en un periodo de 15 segundos, ¿sí? Y aquí podemos ver la prueba. O sea, se hace una pequeña muestra del mortero, se mezcla, en este caso con una especie de batidora. Este es el cono del que se menciona, ¿sí? Se rellena el cono, se enrasa, ¿sí? Se levanta el cono y prácticamente queda la misma forma del conito, y en esta base pues, tiene una manivela en la parte de abajo que se le da vueltas, y el golpe hace los golpes hacen que se extienda, y la fluidez pues es la medida, digamos, de lo que se expande en porcentaje comparado con el diámetro original. De esta manera es como medimos, digamos, lo que es esta propiedad del mortero, que es la fluidez, ¿sí?
Otra propiedad importante, y tal vez la segunda propiedad más importante del mortero después de la resistencia, es la retención del agua del mortero. La retención del agua es la habilidad del mortero sometido a la succión de piezas absorbentes de retener el agua de su mezcla. Y un mortero que tenga baja retención de agua tendrá poca adherencia con las piezas y los muros presentarán fisuras en la unión del mortero con las piezas. Bueno, ya habíamos hablado, Leonardo hace rato había hablado del problema de cuando una pieza absorbe demasiada agua, bueno, pues le roba agua al mortero, lo seca y hace que haya una falsa adherencia. Pero también si el mortero no tiene una suficiente retención del agua, digamos una propiedad que haga que mantenga su agua, pues las piezas fácilmente le van a quitar esa agua y van a generar ese problema de la falta de adherencia, ¿sí? Y aquí podemos ver lo que sucede, ¿sí? Cuando tenemos un mortero con un porcentaje de retención del agua bajo, pues lo que va a pasar es que cuando se seca el mortero normalmente se va a despegar de un lado, ¿sí? Y esto puede suceder tanto en las piezas de concreto como en las piezas de barro. En las piezas de barro pues es bien sabido que antes de usarlas pues se tienen que saturar, y a veces, a pesar de que se saturen, si tenemos un mortero con una baja retención del agua, cuando se seque ese mortero se va a empezar a despegar y se van a empezar a ver pequeñas fisuras en la unión de las piezas con el mortero. Bueno, ¿y cómo medimos esta propiedad? Bueno, la propiedad de la retención del agua pues, se mide a través de este equipo, que es una pequeña bomba de vacío que digamos que simula la pieza, en el sentido de que se genera un vacío. Esta bomba absorbe el mortero que se colocó previamente aquí. Digamos, aquí se colocó una muestra del resultado de la primera prueba de fluidez, ¿sí? Se enrasa, ¿sí? Se aplica la bomba de vacío, todo esto está normado, lo que es la presión y lo que es el tiempo, y bueno, tenemos una mezcla que bueno, se le robó parte del agua, ¿sí? Después esta misma mezcla se le vuelve a aplicar el proceso de fluidez, ¿sí? Se vuelve a repetir esta prueba, digamos, pero ya con la misma mezcla que ya se le robó el agua, ¿sí? Y seguramente pues vamos a tener ahora una fluidez menor. Al tener menos agua, pues el mortero se va, digamos, a desparramar, digamos, el círculo va a ser menor, y la retención del agua es la relación entre el diámetro de la circunferencia inicial contra la final, ¿sí? La relación de los diámetros con lo que se extiende el mortero, expresado en porcentaje, es lo que se define la retención, y en base a pruebas que se han realizado, digamos, en cuanto al porcentaje de retención que nos da una buena propiedad del mortero, pues se ha definido como el 75% de lo que es la relación de un diámetro a otro, lo que se establece como mínimo reglamentario para establecerlo, lo que debe de cumplir el mortero en cuanto a lo que es la retención del agua, ¿sí? La retención del agua se define como la relación entre la fluidez inicial del mortero y la fluidez después del proceso de succión, y se expresa en porcentaje. Y bueno, lo que establece la norma ahora es que los morteros pues deben de tener una fluidez mínima del 75%. Morteros que tengan fluidez debajo de este valor, 50, 60, serán morteros que podrán darnos problemas en el proceso de la obra y podrán generar problemas de fisuras a la hora de que se seque, ¿sí? Por eso la importancia de esta propiedad que tiene el mortero. Prácticamente, ¿cómo podríamos determinar el obra? Bueno, ahorita voy.
Como el porcentaje de retención de agua está determinado un tanto por el tema de la fluidez, ¿sí? Se han definido ciertas propiedades o ciertas correlaciones para que algunas pruebas que son particulares de laboratorio se puedan correlacionar con algunas pruebas sencillas y prácticas en campo. En el caso de la fluidez, por ejemplo, la norma establece que para morteros para pegar piezas debe estar entre un 105 y un 130%. Y para el mortero de relleno entre 125 a 130%. ¿Sí? No se nos olvide que el tema de la fluidez pues es el diámetro de la extensión con relación al diámetro del conito original. Y uno me dirá, bueno, pues es que esta prueba está un poco difícil que yo la haga en la obra, ¿no? De tener la mesa y tener el laboratorio. Bueno, al estar en el grupo de trabajo comentando básicamente estos temas, bueno, pues salió una recomendación, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito, sí, que fue un trabajo que desarrolló la ingeniera Gretel de Cemex, en donde se hizo una correlación de las pruebas de fluidez, ¿sí?, con las pruebas de cono, que es a lo que estamos acostumbrados a trabajar en las obras. Entonces se hizo una correlación para decir, bueno, para una fluidez por ejemplo, del 129%, pues a qué revenimiento del mortero me corresponde, y para una fluidez del 130%, a qué revenimiento corresponde, y a 131, pues a qué revenimiento corresponde. Entonces, en base a estas pruebas de correlación, pues se determinaron ya una prueba sencilla que se puede ejecutar en la obra para poder medir de manera indirecta esta propiedad del mortero que es la fluidez, que va también asociada al tema de la retención del agua. Y a partir de estas pruebas, pues fue como se normó precisamente lo que es el revenimiento que se especifica para las piezas. No, ¿verdad? Es esta de aquí, ¿no? Sí, esta de aquí. Entonces, en base a eso fue como se normó ya el revenimiento para el tipo de mortero, ya sea el mortero para pegar piezas o el revenimiento para el mortero de relleno, que es el que se tiene que vaciar dentro de los alvéolos, ¿sí? Entonces, con esta prueba sencilla, digamos, de revenimiento, pues ya se pueden establecer de manera indirecta pues la propiedad de fluidez del mortero. Pero sería opcional esa prueba. Más adelante vamos a ver algunos requisitos que ya establece la norma en cuanto a qué pruebas son obligatorias hacer en campo y cuáles son las pruebas que son obligatorias que hagan los fabricantes. En el caso bueno, adelantándome un poco, la de revenimiento, digamos, sería una prueba obligatoria para los morteros hechos en obra, ¿sí? Que como hay poco control, y sería una prueba obligatoria para que, digamos, en obra un constructor pueda recibir un mortero, por ejemplo, premezclado, ¿sí? Un mortero estabilizado que llega, se puede hacer una recepción, digamos, similar a lo que es un concreto premezclado, en base al revenimiento. Así es. Ahora, en el tema de la resistencia a la compresión, se aclaró también una duda y en algunos casos una mala interpretación que se hacía de la norma técnica de mampostería del Distrito Federal en cuanto al tipo de mortero y a la resistencia a la compresión, ¿sí? Los que más o menos conozcan la norma, pues veían que para mortero tipo 1 se establecía una resistencia a compresión de 125, para mortero tipo 2 de 75 y 3 de 40, pero prácticamente nadie se fijaba que esta resistencia era la resistencia de diseño a compresión, que tenía implícito un factor estadístico, como en el caso de los bloques, en donde partían de esta expresión, en donde para que yo tuviera una resistencia de diseño a compresión
125, pues yo necesito una resistencia promedio por lo menos de 180 kilos. Entonces realmente lo que busca la norma NMX de morteros es aclarar esta duda o esta mala interpretación o falta de interpretación que se hacía para establecer las resistencias promedio de los morteros en función de la resistencia a compresión y en función de la resistencia mínima individual de una muestra. La muestra es un promedio de por lo menos 3 probetas cúbicas. Entonces, si yo tomo una muestra de un mortero que se acaba de fabricar, lo preparo en este tipo de probetas, que normalmente los moldes también vienen calibrados para hacer 3 cubitos, ¿sí? Lo curo, digamos, en un proceso de curado similar al de los cilindros, y lo dejo 28 días y lo ensayo como un cilindro. En este caso, como los cubos salen con unas caras bastante lisas, los elementos no requieren cabecearse como los cilindros. Se aplica la carga y se mide su carga de la compresión, y su carga de la compresión pues debe de andar de la muestra de los 3, para mortero tipo 1 ninguno debe quedar por debajo de 125 y el promedio debe estar arriba de 180. Para mortero tipo 2 ninguno de manera individual debe estar por debajo de 75 kilos y el promedio no debe estar por debajo de 110. Y para el mortero tipo 3 pues ningún cubo de manera individual debe tener 40 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a compresión y el promedio no debe estar debajo de los 60 kilos, ¿sí? De esta manera pues es una forma ya muy fácil de que un laboratorista, un constructor pueda interpretar los valores y ya no necesariamente tenga que meterse con esta expresión de resistencia de diseño, que más bien tiene un enfoque hacia el estructurista, hacia el diseñador, para poder obtener los valores de diseño para establecer las propiedades de los muros. Pero para los constructores, laboratoristas, diseñadores, supervisores, con esta información es suficiente para poder corroborar si las muestras cumplen o no cumplen con lo que establece la norma en términos de resistencia a compresión y resistencia mínima. ¿Sí? Y bueno, otra propiedad que ya se establece pues es el contenido de aire, que mide la cantidad de aire dentro del mortero producto de las burbujas que se forman dentro de su masa durante el mezclado. Y bueno, y se mide porque un exceso de aire del mortero pues puede reducir la resistencia a la compresión, aunque en el caso de la trabajabilidad mejora mucho la trabajabilidad, pero bueno, se tiene que buscar un equilibrio en cuanto a una pequeña cantidad de aire para que sea un mortero trabajable, pero que no le afecte la resistencia. La norma establece que para todos los tipos de mortero el contenido de aire debe ser del orden del 18% como máximo. Y bueno, aquí viene el tema de la frecuencia de los muestreos y el muestreo que se debe de realizar en la obra y el muestreo que se debe de realizar cuando es un mortero industrializado. En este caso es la frecuencia de muestreo para mortero industrializado de larga duración en estado fresco, que digamos que es para el mortero premezclado, por decirlo así. En el caso el muestreo que se debe de hacer cuando llegue a la obra es que la resistencia a la compresión se debe obtener una muestra por cada revolvedora por un volumen de hasta 7 metros cúbicos.